La oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Mi boca tu Señor, alabanza. te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y fallas, y muchísimas fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a la lectura del Evangelio según San Mateo. Capítulo 23. Espera que le paso el micrófono, señor. Muchas gracias. Está en la página 1448 para los que la quieren seguir en la Biblia, 1448, Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. 1448, perdón. Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y en los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El más grande entre ustedes será el que los sirva, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra inspirada por Dios. Ya la vamos a ver. Bueno, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno y cada una de ustedes. Texto llegando al final de este ciclo A. Nos vamos metiendo cada vez más en el conflicto de Jesús en Jerusalén. Y este discurso grande que está en el 23, contra los fariseos y los saduceos, más que en contra, señalando algunas de esas conductas que no se condicen con el modelo de imperio de Dios o de reino de Dios que propone Jesucristo. En principio vemos para quién está dirigido a las multitudes y a los discípulos. Entonces podemos decir, bueno, hay gente que lo sigue por los milagros, lo sigue por determinadas cosas, posiblemente no con la misma esperanza y la misma fe que tienen sus más cercanos y sus más cercanas, ¿no? Pero ahí hay una multitud y una pregunta que podría aparecer, porque si bien leímos hasta el versículo 12, en el versículo 13 arranca la zaraza y empieza a golpear a los fariseos con los ayes, ¿no? O las maldiciones a los fariseos. Eso que en Lucas, creo que es en Lucas que aparece después de las bienaventuranzas, empiezan las malventuranzas, digamos, ¿no? Bueno, en Mateo vienen acá las malventuranzas para los pobres fariseos y saduceos. Entonces uno no sabe si ese texto está incrustado y viene de otro lado, o de golpe aparecieron los fariseos, o estaban ahí capaz tal vez entre la multitud callados, ¿no? Pero Jesús se va a meter en una cosa de la conducta de los fariseos que corremos el riesgo de leerlo como una falsa piedad, o volvernos apocados, volvernos quietitos, dóciles ante los sistemas imperantes. Jesús
ya hace varios capítulos que viene golpeando el sistema religioso que está en alianza con Herodes y con el Imperio Romano, que además lo buscan para matarlo, que le están tendiendo las trampitas para ver si pisa el palito y dice algo que lo lleve a la condenación, hasta que van a llegar a tomar la decisión que hay que matarlo porque hay que matarlo, y listo, y porque se acabó la historia. Pero, yendo versículo por versículo, cuando empieza a hablar sobre los escribas y los fariseos, dicen, ocupan la cátedra de Moisés. Bueno, ¿qué será esto de la cátedra de Moisés, no? Tal vez está hablando de este magisterio, esta forma de enseñar, porque luego en el versículo 3 va a decir que hay que escucharlos, pero no hay que hacer como ellos. ¿Sí? Entonces, si de alguna manera los levanta, los pone en el lugar de la cátedra de Moisés, habiendo habido hasta ahora tantas contraposiciones entre Jesús, los fariseos, los escribas, ¿no? Solo para mencionar algunos, Jesús comiendo con los pecadores, las cuestiones en torno al sábado, el lavado de las manos antes de comer, el divorcio, también fue previniendo a sus discípulos y a sus seguidores acerca de otras enseñanzas que tenían los fariseos. Denunció que estos dirigentes no han sido puestos por Dios, que no cuidan la viña del Señor, están llenos de maldad. Todas estas cosas ya se vienen diciendo, ¿no? En Mateo. Las viene diciendo Jesús respecto de los fariseos y los escribas. Sin embargo, le dice, bueno, en el versículo 3, ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos le digan, pero no se guíen por sus obras. Escúchenlos, pero no tomen su modelo de vida como modelo para seguir. Entonces, acá aparece la función magistral del fariseo de enseñar las escrituras. El tipo puede estar diciendo algo correcto del fariseo. No quiere decir que lo esté llevando a la práctica, porque están cargados de excepciones. Ya Jesús se lo señala con respecto, ahí por Mateo 13, si no me equivoco, que cuando pone en comparación esto de honrarás a tu padre y a tu madre, pero si vas y pones la plata en el templo, no importa que los honres, digamos, no hace falta honrarlo, aunque estén enfermos, ¿no? Entonces, tienen una cantidad de contradicciones y de privilegios para ellos que no se condicen con la vida cotidiana de las personas. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, sí, sí. Entonces aparece el magisterio, la enseñanza es correcta, pero la práctica no la hacemos. Bien. ¿Cuál era esa palabra difícil que se te atascó ahí? Sí, Esperá, que a mí tampoco me sale, por eso. En mi Biblia no estaba esta mañana esa palabra. Filacteria. Filactería. ¿Saben lo que eran las filacterías? Algo de ropa, creo, ¿no? Son esas cintas que se envuelven con versículos del Pentateuco y que tienen como unas cajitas, algunas que se ponen en la cabeza y que se ponen en los brazos. Bueno, esas son. Y después, bueno, las borlas o acá dice otra cosa, no dice borlas, dice flecos, ¿no? Da como determinada autoridad. Entonces, vos tenés una imagen con esas borlas y con la cajita y con la cintita, todo, pero eso es todo decorativo. Entonces, ellos se hacen mostrar, nos va contando, ¿no? En los versículos siguientes, 4, 5, 6, 7, se muestran. Les gusta ocupar los primeros lugares, en el templo, en las bodas, a donde los invitan. Les gusta que los reconozcan como maestros. Pero, como dijo William, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y Jesús dice, bueno, está bien. Hagan lo que él dice, lo que ellos dicen, no lo que ellos dicen. Pero no tomen en cuenta la práctica que ellos tienen. El magisterio de los fariseos es correcto. Lo que no es correcto es cuando se lleva a la práctica. Y vienen los versículos del 8 al 12, donde entonces acá Jesús va a poner algunas cosas para decir, en cambio, entre ustedes, esto no va a ser así. No debería ser así. No debería funcionar de esta manera. Tienen que ser radicalmente distintas estas conductas. Primero, no se hagan llamar maestros, porque maestro hay uno solo. No se hagan llamar padres,
porque el Padre, tienen uno solo, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El más grande entre ustedes será el que los sirva. Entonces ahora estamos pasando del magisterio al ministerio. Del más que es el magisterio, al menos que es el ministerio. ¿Qué es lo que propone Jesús para esta comunidad de nuevos hermanos y hermanas? Pero fíjense que no lo propone en contraposición a que haya una enseñanza. Si lo traemos para acá, ¿dónde hay iglesia? Donde se predica genuinamente a Jesucristo. Y para que predicar genuinamente a Jesucristo tiene que haber un magisterio, se tiene que enseñar correctamente cómo entramos en el texto bíblico a partir de Jesucristo y cómo salimos a través de la cruz y de Jesucristo mismo salimos del texto. Y eso es lo que nos lleva a conformar esta comunidad de iguales, donde el magisterio y el ministerio van en relación, a diferencia que los fariseos. Los fariseos solo destacan el magisterio y los beneficios de estar asociados al poder. Entre ustedes tiene que haber predicación de la palabra. Entre ustedes aparece Jesucristo, el Mesías, aparece el Padre Celestial, pero se tienen que servir unos a otros. Y el que quiera ser primero, que se haga último. Y el último, lamentablemente, será el primero, casi como una referencia al texto del juicio universal, ahí en Mateo 25, que va a venir más adelante, ¿no? O el juicio final, cuando empieza a separar ovejas y cabritos, ¿no? Aparte, cómo cuesta el tema de la igualdad, ¿no? Porque eso lo veíamos con los altares, con las mesas. Con los altares, claro, bueno. Cómo costó poner la mesa abajo para que todos estuviéramos a la misma altura. Bueno, las ofrendas, por supuesto. ¿Quién pone más ofrendas? ¿Quién pone menos? Tenemos que tener una comunidad. Creo que es un texto que interpela mucho a la iglesia, a nuestras comunidades de fe. Cómo movemos nuestra práctica de servicio, cómo nuestra diaconía, nuestro ministerio se pone en práctica. Porque lo que además está tirando por tierra todo esto es la jerarquización. Es la jerarquización. En esta nueva comunidad que está planteando Jesús y la que tratamos de reproducir, hay un magisterio que enseña la palabra, pero hay un ministerio constante. Los dos se relacionan. Los dos están en vinculación. ¿Tienen una tensión? Sí, claro, tienen una tensión, pero convivimos en esa tensión y esa es la práctica de fe de nuestras comunidades, o debería serlo. O debería ser la invitación a la que nos está proponiendo arribar Jesús. Hay un problema en realidad de cómo ese magisterio se involucra en la vida cotidiana de las personas. Porque entre nosotros no tiene que ser de esa manera. Entonces, las preguntas que cabrían tal vez para realizarnos, una podría ser, ¿qué tipo de iglesia queremos ser? ¿No? Queremos ser esa iglesia que se muestra, esa iglesia que pone cargas pesadas sobre las personas. Esto de poner cargas pesadas es muy interesante, porque se ponen cargas pesadas por las personas y no hacen nada para ayudar a llevárselas, ¿no? Esto es lo que le preocupa a Jesús. No que pongan cargas pesadas sobre las personas, sino que le ponen la carga pesada y nadie lo ayuda a llevar la piedra al pobre tipo. Al contrario, ¿no? Le hace más peso. Le hace más peso. Se queda mirando, observando a ver si la lleva bien, digamos. ¿Quién pone cargas pesadas? Bueno, con estas cuestiones de aplicar la ley de una manera rígida, ley que entre ellos, bueno, ellos podían como hacer salvedades, privilegios para correrse de esa ley, ¿no? Pero le andaban indicando a todo el mundo cómo llevar esas cosas. Cuando la iglesia también actúa de esta manera, por ejemplo, es cuando es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Porque los fariseos no le andaban señalando a Roma, a Sanedrín, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo que se señalaban a los más débiles. Con los otros eran serviles. Entonces, ¿queremos una iglesia que sea fuerte con los débiles y débil con los fuertes? Podría ser otra pregunta. ¿Qué comunidad de creyentes estamos conformando como iglesia que replica una cantidad de normativas donde además nosotros nos exceptuamos de la regla? Quedamos exceptuados de la regla, se lo andamos señalando a los demás. Sí. O traemos construcciones
y de nuestros propios imaginarios y decimos, esto es la iglesia, de una especie de torre de marfil, o brote, o problema neurológico. Y entonces le queremos hacer vivir a todo el mundo esa fantasía que nosotros tenemos, ¿no? Creemos que ensalzamos la piedad, el apocamiento y lo demás, nos preocupamos porque alguien diga una mala palabra, y no nos preocupamos por palabras malas, por ejemplo, hambre, miseria, exclusión. Bueno, lo que podamos ver, ¿qué tipo de iglesia queremos ser? ¿No? Estas son las preguntas. Entre ustedes no será así. A veces la iglesia se va pareciendo más, y lo digo en términos, lo quiero decir de manera solidaria y universal. No estoy diciendo la Iglesia Evangélica Luterana Unida, no estoy diciendo la Congregación La Reforma, ni estoy señalando a otros para afuera. Estoy hablando, digo, como los posibles problemas que podríamos tener si empezamos a creer que tenemos que andar digitando la vida de las personas, ¿no? Y hacer prevalecer y valer primero nuestros antojos. Cómo ponemos reglas y nos exceptuamos de ellas. Y eso, ¿cómo separa la tensión que hay entre el magisterio, que es enseñar a Jesucristo, y el ministerio, que es al mismo tiempo servir? Porque nosotros podemos después decir que la multiplicación de los panes es una metáfora, que en realidad todos tenían y compartían, que el milagro es relativo y todo lo demás. Pero si la iglesia denuncia el hambre y no pone todos sus recursos y toda su institución en función de apalear el hambre, porque tenemos la ausencia de que la economía y el Estado están ausentes en ese momento y no nos hacemos solidarios con el otro y la otra que están sufriendo, la iglesia se está volviendo hipócrita como los fariseos. Que se llena de filastía y esas cositas, se llena de esas cintitas, se pone las cajitas, las borlas colgando y le dice a todos los demás que hay que darle de comer a los pobres. Y listo. Y va y compra otra borlita. ¿Cómo? Y va y compra otra borlita. Y compra otra borlita después, claro, sí, muy bien, otra borlita. Entre nosotros, la relación entre ministerio y magisterio resume la tensión de la praxis. Nuestra praxis tiene que asociar esas dos cosas. Tiene que tomar esas dos cosas. La praxis sale de la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo enseñaba desde el magisterio y servía desde el ministerio. Entonces hablamos del inicio del ministerio de Jesús, ¿no? En algunos evangelios los 40 días en el desierto, bueno, en otros las bodas. Sin embargo, también empieza el magisterio de Jesús, las enseñanzas, Jesús enseñando. Deberíamos pensar si queremos ser una iglesia que sea una comunidad de iguales o queremos una iglesia jerárquica que le diga a los demás qué hacer y quedar por fuera del mundo acusando y señalando. Y hablaba el otro día con el pastor Eldred, no recuerdo el motivo por el que hablaba, pero me parece que es muy oportuno. Hablábamos sobre Schwartz, un autor que se ha leído bastante, el paradigma, no me sale el nombre del libro, bueno, ahora lo va a decir. Y la tesis principal de Schwartz es que la iglesia crece naturalmente, porque la iglesia crece por Jesucristo. El problema es que si la iglesia no crece, la iglesia no tiene incidencia, la iglesia no es contextual, el problema está dentro. El problema es nuestro, lo hemos metido adentro. No, porque tal vez estemos buscando lugares de privilegio y no lugares de servicio al otro. Nos queremos quedar con, tengo un montón de normas, las cuales yo más o menos las puedo regular para mí, a mi criterio, pero todos los demás la tienen que cumplir, en lugar de hacer coincidir la enseñanza con la práctica cotidiana. Son también preguntas que pueden interpelar nuestro propio imaginario de la iglesia, o cómo crecimos en la iglesia. Yo puedo hacerme un ideal de iglesia, pero para que esa iglesia ideal ocurra tiene que entrar en la práctica, tiene que entrar en el terreno, tiene que entrar en lo cotidiano.
Tal vez nuestra praxis, esa tensión, tiene que correrse de poner cargas imposibles de llevar y ponerse en función del servicio y la atención de los que más necesitan, porque las cosas están hechas y dadas por Dios para que alcancen para todos y para todas. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a nuestro Dios, que el Dios omnipotente nos bendiga. Amén. Vayamos junto con Él, sirvamos al mundo, pueblo de Dios. Obremos para que reine en nuestro tiempo la paz y el amor. Nuestros cuerpos vamos a dar, nuestras mentes a iluminar, porque su justicia reine para siempre. Amén. Vayamos junto con Él, sirvamos al mundo, pueblo de Dios. Obremos para que reine en nuestro tiempo la paz y el amor. Bendiga